Pensar la democracia en América Latina. Pensar la democracia significa reconocer la forma de ejercicio del poder, cuyo fin último consiste en garantizar la libertad y la vigencia de un conjunto de derechos para todos los hombres y las mujeres que integran una sociedad, haciendo de ellos verdaderos ciudadanos. Pensar la democracia significa también analizar tanto los principales movimientos sociales que han impulsado la lucha por su construcción, como las situaciones en que ha sido amenazada y negada. Por último, pensar la democracia significa conocer cuáles son, en el presente, las condiciones que posibilitan participar de su construcción y su consolidación. Para ello es necesario conocer las características actuales de las sociedades latinoamericanas, considerando tanto los problemas sociales que permanecen desde hace siglos como los que se han producido en las últimas décadas, fundamentalmente a partir de las denominadas dictaduras. En las páginas que siguen se analizarán las características de las sociedades democráticas, de las dictaduras y de los gobiernos autoritarios, la forma en que se manifestó en algunos países de América Latina la continuidad de las características del orden social vigente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, los principales movimientos sociales que intentaron construir o ampliar la democracia en nuestro continente, la negación de la democracia a través de las dictaduras, las posibilidades de la democracia en el presente y en el futuro de las sociedades latinoamericanas. En las páginas que siguen encontrarás una cronología en la que se mencionan sintéticamente importantes sucesos políticos ocurridos en varios países de Latinoamérica durante el siglo XX y cuestiones sociopolíticas de contexto internacional. A medida que estudies el proceso de construcción de la democracia en nuestro continente, dicha cronología te ayudará a ubicarte en la sucesión temporal de los acontecimientos, ya que este capítulo plantea recorridos que implican ir y venir en el tiempo. Argentina. 1912. Sanción de la Ley Sáenz Peña. Voto universal masculino, secreto y obligatorio. 1916-1922. Elecciones y presidencia de Hipólito Yrigoyen. 1922-1928. Elecciones y presidencia de Marcelo T. de Alvear. 1928-1930. Elecciones y presidencia de Hipólito Yrigoyen. 1930-1932. Golpe de Estado y gobierno del general José E. Uriburu. 1932-1938. Elecciones con fraude y gobierno de Agustín P. Justo. 1938-1940. Elecciones con fraude y gobierno de Roberto Ortiz. 1940-1943. Elecciones con fraude y gobierno de Ramón Castillo. 1943-1946. Golpe de Estado y gobiernos militares sucesivos de los generales Pedro Ramírez, Arturo Rawson y Edelmiro Farrell. 1946-1952. Elecciones y presidencia de Juan D. Perón. 1952-1955. Elecciones y presidencia de Juan D. Perón. 1955-1958. Golpe de Estado, gobiernos militares sucesivos de los generales Eduardo Lonardi y Pedro Aramburu. 1958-1962. Elecciones con proscripción y presidencia de Arturo Frondizi. 1962-1963. Golpe de Estado y gobierno de José M. Guido. 1963-1966. Elecciones con proscripción y presidencia de Arturo Illia. 1966-1973. Golpe de Estado y gobiernos militares sucesivos de los generales Juan C. Onganía, Norberto Livingston y Alejandro A. Lanús. 1973-1973. Elecciones y presidencia de Héctor Cámpora. 1973-1974. Renuncia del presidente Cámpora. Asume Raúl Lastiri. Elecciones y presidencia de Juan D. Perón. 1974-1976. Fallecimiento del presidente Juan D. Perón y asunción de la vicepresidenta Isabel Martínez de Perón.
1976-1983. Golpe de Estado y gobiernos sucesivos de las juntas militares encabezadas por los generales Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri, Reinaldo Vignone. 1983-1989. Elecciones y presidencia de Raúl Re Alfonsín. 1989-1995. Elecciones y presidencia de Carlos S. Menem. 1995-1999. Elecciones y presidencia de Carlos S. Menem. Siguen los países Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, México, Venezuela, Perú, Cuba, Nicaragua y resto del mundo. Resto del mundo. 1900. Estados Unidos inicia su política del Big Stick, Gran Garrote, en su relación con América Latina, ocupación militar de varios países de América Central y el Caribe. 1914-1919, Primera Guerra Mundial. 1917, Revolución Rusa. 1922, formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 1929, crisis económica mundial. 1933, Estados Unidos inicia su política de buena vecindad con los países de América Latina. Se abandonan las ocupaciones militares. 1934-1945, Segunda Guerra Mundial. 1949, firma del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, entre las principales potencias europeas y Estados Unidos. Estados Unidos inicia la política de alianza para el progreso en su relación con América Latina. 1949-1990, proceso de la llamada Guerra Fría. Democracia, dictadura y formas autoritarias de gobierno. En las ciencias sociales, el concepto de democracia se utiliza para designar un sistema para la toma de decisiones y para la resolución de conflictos. Se considera que el ejercicio del poder es democrático si las cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad son resueltas mediante la participación de la mayoría de sus miembros. La participación en la toma de decisiones se denomina participación política. Esta puede manifestarse de diferentes formas, por medio de la actividad de los partidos políticos, de los sindicatos de trabajadores, de las organizaciones de empresarios, de los centros de estudiantes, etc. Los gobiernos democráticos. En las sociedades modernas resulta imposible que las decisiones sean tomadas por la totalidad de sus miembros, de un modo directo. Para solucionar este problema se han desarrollado formas de representación de la voluntad de los ciudadanos, los cuales participan del gobierno a través de sus representantes. El concepto representación política entonces se utiliza para señalar el mecanismo por el medio del cual determinadas personas ejercen el poder por delegación, es decir, en nombre y por decisión de otras. En las democracias actuales, los representantes pertenecen a partidos políticos, y una vez elegidos, su gestión puede y debe ser controlada por los representados, quienes tienen libertad para organizarse y hacer saber a los gobernantes sus puntos de vista sobre diferentes cuestiones. Esto es lo que se denomina opinión pública. Un gobierno no resulta verdaderamente representativo si quienes son elegidos como representantes, diputados, senadores, etc., no se comunican permanentemente con sus representados, conocen sus necesidades y problemas y los tienen en cuenta a la hora de gobernar. Los gobiernos democráticos son aquellos que se constituyen por medio de elecciones, en las que participan sin ningún tipo de presión todos los miembros adultos de la sociedad, los que poseen el derecho de elegir y ser elegidos a través de partidos políticos. Asimismo, los gobiernos democráticos garantizan que los miembros de la sociedad dispongan y puedan ejercer un conjunto de derechos y cumplan con determinado tipo de obligaciones, sin excepciones. Estos derechos y obligaciones por lo general se hallan establecidos por medio de leyes recogidas en constituciones, estatutos y códigos. Sociedad y cultura democrática. En las ciencias sociales se utiliza el concepto cultura democrática para hacer referencia a la existencia de consenso entre la mayoría de los miembros de una sociedad acerca de los valores que inspiran las principales acciones, las normas que deben cumplirse, ciertos intereses u objetivos comunes a ser logrados por todos y algunos de los medios que lo posibilitan. Una sociedad democrática es entonces aquella en la que la mayoría
de quienes la integran. Reconocen y aceptan la importancia de la diversidad de opiniones, valores, gustos, costumbres, ideas, etc. Respetan estas diferencias, es decir, no discriminan a quienes no piensan igual o tienen alguna característica distinta. Valoran la importancia de llegar a acuerdos en la medida de lo posible como forma de resolver los conflictos sociales, rechazando las soluciones violentas. Construyen relaciones de cooperación y solidaridad para enfrentar los problemas que son comunes a todos. Poseen cierto compromiso o deseo de participar en la toma de decisiones que afectan al conjunto de la sociedad, ya sea formulando propuestas o de un modo directo a través de organizaciones como partidos políticos, centros de estudiantes, entidades de defensa de los derechos humanos, asociaciones vecinales, etc. Conocen y defienden los derechos que les pertenecen y cumplen con sus obligaciones, convencidos de este modo se benefician a sí mismos y a toda la sociedad. Derechos y ciudadanía. La existencia de derechos, la conciencia de los mismos y las posibilidades reales de ejercerlos hacen de los habitantes de un país ciudadanos plenos de una sociedad democrática. Los investigadores clasifican el conjunto de derechos que caracterizan a las sociedades democráticas en derechos civiles, los que corresponden a todos y cada uno de los individuos por el solo hecho de ser tales. Entre los más importantes figuran el derecho a transitar por todo el país, a expresar todo tipo de pensamiento, opinión o fe, a disponer de los bienes personales, a establecer contratos comerciales, a recibir justicia, etc. Derechos políticos, los que otorgan la posibilidad de participar en la toma de decisiones que afectan a toda la sociedad, a elegir y ser elegido. Entre los más comunes se encuentran el derecho a voto y el derecho a ocupar cargos públicos. Derechos sociales, los que corresponden a los miembros de la sociedad, en tanto que integran determinados grupos sociales como los trabajadores, los estudiantes, una etnia, etc. Incluyen el derecho a obtener un salario digno, el acceso a una vivienda habitable, la educación, la cobertura de salud. También forman parte de este tipo de derechos los de expresar y de compartir las manifestaciones artístico-culturales propias del grupo al que se pertenece y de convivir sin discriminación junto a otros grupos de la sociedad. En una sociedad democrática, los derechos se hallan establecidos legalmente. Todos los habitantes que la integran poseen plena conciencia de la existencia de los mismos y tienen posibilidades reales de ejercerlos. Por ejemplo, existe el derecho a la libre expresión por medio de la prensa escrita. Los habitantes saben que este es un derecho que les pertenece y no una concesión que otorga el gobierno, y además, dado que todos saben leer y escribir, pueden ejercerlo en el caso de que así lo desean. Por su parte, una sociedad es democrática solo si cada uno de sus miembros posee y cumple con las mismas obligaciones, claramente establecidas en normas y leyes que son conocidas por todos, y que para el caso de su incumplimiento prevén sanciones de las que nadie está exento. Por último, la democracia garantiza que cada uno de los ciudadanos pueda decidir sobre sus cuestiones personales, sobre sus gustos, preferencias y deseos. La ciudadanía, es decir, el goce efectivo de estos derechos, es un proceso de construcción histórica. Su obtención fue el resultado de las luchas emprendidas en distintos momentos por diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, durante el siglo XIX, varios países latinoamericanos excluían del derecho a voto a todos aquellos que no eran propietarios, otros a los analfabetos y todos a las mujeres. Esta situación fue cambiando, no sin conflictos, hasta que en el presente el derecho a voto alcanza a todos los adultos. Pero aun cuando todos puedan votar, no existe democracia plena si no se respetan todos los derechos. Por ejemplo, cuando la prensa o las manifestaciones artísticas son censuradas o cuando un importante sector de la población no tiene trabajo o el sueldo que recibe por él no le alcanza para vivir dignamente, para obtener educación o para atender su salud. La negación de las formas democráticas de gobierno, las dictaduras. El término dictadura designa a los gobiernos establecidos, por lo general a partir de un golpe de Estado, y que se mantienen fundamentalmente mediante el uso de la fuerza.
Los gobiernos dictatoriales se caracterizan por una enorme concentración de poder, en el que es ejercido sin límites legales. Las dictaduras suelen desobedecer, si lo necesitan, las leyes que permanecen vigentes, ya sea dictando otras que contradigan las primeras o planteando excepciones para su cumplimiento, mediante el accionar de numerosas y potentes organizaciones legales o ilegales, como la policía, las Fuerzas Armadas o grupos armados parapoliciales. Las dictaduras intentan disciplinar a los habitantes del país y reducir la capacidad de estos para oponerse a las decisiones del gobierno. Por último, quienes integran las dictaduras invocan permanentemente principios que consideran superiores a las leyes y a todos los derechos de los ciudadanos y por lo tanto fuera de cualquier discusión. A través de estos principios, paz, orden, nación, patria, civilización, etc., los dictadores justifican todas sus acciones. Las formas autoritarias de gobierno. Muchos gobiernos designados a través de elecciones, una vez establecidos, comienzan a negar o a plantear restricciones al ejercicio de determinados derechos individuales o sociales. Algunos anulan el Parlamento como ámbito de deliberación y legislación, reemplazándolo por el dictado de decretos del Poder Ejecutivo y ejercen presiones sobre los miembros del Poder Judicial para que éste dictamine en su favor en las causas consideradas de importancia para las políticas que plantean. Los gobiernos que siguen este curso se denominan autoritarios. Poseen además las siguientes características. Poner más énfasis en la cuestión del mandato. Poner más énfasis en la cuestión del mando, y la obediencia que en la búsqueda del consenso en las cuestiones a resolver. Concentrar el poder en un hombre o en un solo partido. No respetar las instituciones representativas de gobierno, parlamentos, consejos vecinales, intendencias, etc. Combatir toda expresión de oposición y la autonomía de diferentes organizaciones como escuelas, hospitales, etc. En algunos casos pueden llegar a anular los procedimientos democráticos para la designación de autoridades. Los gobiernos autoritarios estimulan la obediencia a ciegas a los superiores y la adulación a quienes detentan la fuerza o controlan los recursos de poder. El corporativismo. En algunos sistemas políticos, la representación de los ciudadanos no se realiza por medio de los partidos políticos, sino a través de las denominadas corporaciones. Estos son grupos que reúnen a quienes realizan una misma actividad: obreros, militares, religiosos, industriales, propietarios de grandes extensiones de tierra, etc. Los gobiernos corporativistas entienden que quienes encabezan las corporaciones interpretan los intereses de sus miembros y que estos intereses son los únicos válidos. Por ello, prestan más atención a sus planteos que a los de los partidos políticos o a los de los legisladores electos, si los hay. De este modo, dichos gobiernos rechazan las formas representativas propias de la democracia, por las que los ciudadanos, como individuos y no como miembros de una corporación, eligen libremente a sus representantes. En América Latina, el corporativismo siempre estuvo asociado a gobiernos con tendencias autoritarias o directamente a las dictaduras. ¿Qué es un golpe de Estado? Un golpe de Estado puede definirse como el reemplazo de las autoridades elegidas democráticamente por un gobierno autoproclamado mediante el uso de las armas, es decir, por un acto de fuerza. Es llevado a cabo por miembros del mismo Estado, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, quienes utilizan generalmente recursos que pertenecen a dicho Estado, armas oficiales, medios de comunicación oficiales, etc., y sin la participación activa de sectores numerosos de la población. Se produce por una acción sorpresiva y con cierto margen de seguridad que normalmente reduce al mínimo la violencia. Lleva al gobierno a un grupo de militares, a las Fuerzas Armadas con institución o a civiles sostenidos por estas. Como institución o a civiles sostenidos por estas. Para coronar con éxito un golpe de Estado, el primer objetivo de los golpistas consiste en ocupar la red de telecomunicaciones, radio, televisión, estaciones ferroviarias, principales rutas, etc., con el propósito de controlar los sitios desde los cuales se emitirán las declaraciones que intentan justificar sus acciones y de impedir que pueda organizarse la oposición.
El golpe de Estado puede ser acompañado por el apoyo de quienes ven en él una salida para sus problemas socioeconómicos, a los que perciben como responsabilidad del gobierno depuesto. Luego del golpe se reemplaza a los funcionarios y se refuerzan los organismos de represión, como la policía, la gendarmería y el mismo ejército. La democracia directa. En la forma directa de democracia, las decisiones son adoptadas sin intermediarios por todos aquellos a los que afectan. Este fue el tipo original de democracia desarrollado en la antigua Grecia. Allí una pequeña minoría con derechos políticos se reunía regularmente en asambleas para considerar los asuntos públicos y adoptar decisiones. La democracia directa tiene una importancia limitada en las sociedades actuales. Dado que la mayoría de la población posee derechos políticos, se torna imposible que millones de personas participen directamente en la toma de decisiones. No obstante, existen algunas formas o prácticas inspiradas en la democracia directa. Es el caso de los llamados plebiscitos o referendos, mediante los cuales los gobiernos someten a la decisión de la mayoría de los ciudadanos un tema en particular. Moglia. Fin.